Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Dedito para arriba si me escuchan. Hola, profe, sí se escucha. Ya, buenísimo. Yo creo que vamos a empezar la clase ahora. Pensé que no han llegado todos los compañeros. Estamos como a la mitad de la clase, pero para no atrasarnos mucho. Les cuento que estoy en la universidad porque me tocó hoy día venir a hacer unas actividades de laboratorio para un proyecto de investigación. Así que me vine al campus y está vacío, no hay nadie, no hay nada abierto, o sea que no tendré que comer nada. Así que no se están perdiendo de mucho, tranquilos. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Todo bien? Ya, voy a asumir que sí. Voy a asumir que todo está bien. Hace rato que no nos vemos y es que esta cuarentena me ha descompaginado mucho. Alguien me pregunta cómo estoy. Estoy completamente descompaginada con la cuarentena. Yo les había contado que tengo dos niños chiquititos, muy chiquititos, que requieren full atención en la mañana en el colegio. Así que está bien complicada. Pero bueno, vamos a ver cómo se hace. Ya, entonces para la clase de hoy día voy a compartir mi pantalla. Vamos a ponerla chiquitita. Vamos a mantener el chat encendido. Y entonces, tema para hoy. Nosotros nos habíamos quedado viendo análisis sensorial y me dio pena que quedara entre medio, pero voy a tratar estamos trabajando con Carmen Gloria para terminar de ver análisis sensorial, aunque sea al final del semestre, para que no se queden con las cosas a medias. Lo que vamos a hablar hoy día es el tema de polisacáridos, que tiene que ver con toda este capítulo de carbohidratos con el que estamos trabajando. Y polisacáridos, ¿por qué? Porque son una fuente importante en nuestra dieta y por lo otro, no forman parte de la estructura química de los alimentos y se los puede consumir tanto de forma natural o dentro de alimentos procesados. Entonces vamos a ver eso. Ustedes vamos a grabar la clase porque si no nos vamos a olvidar. Voy a cerrar esta ventanita. Ya. Entonces, estaba diciendo, vamos a hablar de polisacáridos, que son una fuente importante de energía y de otras moléculas en nuestro organismo. Y podríamos nosotros pensar que existen dos grandes tipos de polisacáridos, aquellos que se denominan almidones y aquellos que son polisacáridos que no son almidones. Nosotros vamos a ver en esta clase aquellos polisacáridos que no son almidones y que se conocen por las siglas en inglés NPS, por Non-Starch Polysaccharides. Lo que vamos a ver es el rol de estos carbohidratos no almidón en los alimentos, la digestión y la salud. Entonces, ¿qué veremos hoy? Vamos a ver específicamente definiciones de estos polisacáridos, vamos a ver fuentes y vamos a ver también usos. Entonces, ¿quién me puede decir alguna fuente de polisacárido cualquiera, sea de almidón o de algún otro tipo de polisacárido? ¿Dónde puedo yo obtener estos polisacáridos? Una papa, Una papa, ya. ¿Qué otra cosa? Si yo abro el chat, ¿ustedes ven eso en mi pantalla? No, ¿verdad? Ya, súper. Avena, arroz, granos. ¿Qué más? Tenemos papas, vegetales, entonces tubérculos, tenemos granos, tenemos arroz, tenemos avena. Podríamos tener otros cereales como el trigo y demás. Entonces, todos ustedes están bien porque reconocen de dónde vienen los microorganismos, estos polisacáridos. Entonces, en primer lugar, las frutas y los vegetales son fuente importante de polisacáridos. No van a ser una fuente tan importante de polisacáridos del tipo almidón, pero sí del otro tipo. Otra fuente, como lo han nombrado, son los cereales, tanto de trigo como de avena, arroz, otro tipo de cereales que forman parte de nuestra dieta.
También se encuentran en alimentos procesados, por ejemplo, en una mermelada, nosotros podemos encontrar polisacáridos dentro de su estructura, pero a diferencia de los polisacáridos que se encuentran de forma natural en las frutas, las verduras y los cereales, los polisacáridos en alimentos procesados son añadidos en forma de ingredientes. O sea que van a estar en concentraciones mucho más bajitas que aquellas de los alimentos que son de los que provienen. Y estos ingredientes pueden utilizarse en distintas aplicaciones. Hablábamos de mermeladas, pero también podemos hablar de cremas, de estas cremas instantáneas como crema de espárragos. Estos aditivos forman lo que están presentes para cumplir una función específica en el alimento y que permiten en general mantener la textura de los alimentos o la capacidad que nosotros tenemos de percibirlos de forma oral o de forma visual. Y se los considera aditivos, y esa función de aditivos se llama la funcionalidad de los hidratos de carbono, o actividad funcional, que es como la llamamos en la clase. Otro tipo de carbohidrato que se encuentra añadido a los alimentos, también se encuentra carbohidratos a los yogurts. Los invito a que revisen etiquetas de los alimentos que consumen para que puedan ver si existe, después de esta clase, si existe carbohidratos en el alimento que están consumiendo. Aquí nos decían que el pan es una fuente de carbohidratos. Sí, es una fuente de carbohidratos porque está hecha de harina de un cereal. Puede ser trigo, puede ser arroz, si es un pan libre de gluten, puede ser un pan de maíz, etcétera. Entonces, sí, efectivamente. Entonces, ¿qué es un polisacárido? Son moléculas de alto peso molecular. ¿Y por qué son de alto peso molecular? Porque están compuestas de numerosas, abundantes cadenas de monómeros. ¿Qué se entiende por un monómero? ¿Quién me puede decir qué se entiende por un monómero? Cuando hablo una unidad estructural. Súper. En el caso de los carbohidratos, ¿cuál será esa unidad estructural? Un monosacárido, perfecto. Ejemplos de monosacáridos entonces que forman parte de estos polisacáridos de alto peso molecular. Tenemos la glucosa, la fructosa y la galactosa, que son aquellos que forman parte de esta estructura molecular, y también esta última, que es el ácido glucurónico, que forma parte de muchos compuestos polisacáridos que no son relacionados con el almidón. Entonces, estos monómeros, para formar estas moléculas de alto peso molecular, se van agarrando de la manito, si ustedes quieren, por puentes de hidrógeno, y forman una estructura grande, compleja, bien pesada desde el punto de vista de peso molecular de esa molécula. Pueden llegar a tener hasta 15.000 unidades de ese monómero o combinaciones de estos monómeros, lo que hacen que la molécula sea pesada. Por eso es que los carbohidratos tienen concentraciones relativamente altas en los alimentos de origen natural. Entonces, aquí tenemos algunos monómeros: ácido glucurónico, arabino, silosa, ácido galactorónico y fucosa. Estos en particular, a diferencia de los que están puestos con la estructura química al lado derecho, se encuentran principalmente en polisacáridos de origen de frutas y vegetales. Entonces, vamos a dividir los polisacáridos en dos grandes clases: los carbohidratos de almacenamiento, que en el caso del estudio de nutrición es solamente el almidón, que está asociado a la capacidad del ser humano. ¿Y por qué será solo almidón? ¿Qué me da el almidón? ¿Qué me da un carbohidrato cuando lo consumo? Un carbohidrato como el almidón, una papa, por ejemplo. Energía, me da glucosa, que se va a transformar después en energía, efectivamente. Ahora, ¿por qué solo el almidón será el carbohidrato de almacenamiento o almacenamiento de energía en el ser humano? ¿Es similar al glucógeno? Sí, es similar al glucógeno. ¿El glucógeno se almacenaba dónde? ¿Se acuerdan? ¿O es un carbohidrato de almacenamiento para quién? ¿En el hígado?
y puede servir como fuente de energía para animales, ¿ya? En el caso de nutrición y carbohidratos de almacenamiento, solo el almidón nos sirve como fuente de energía, porque el ser humano no tiene enzimas para utilizar los otros polisacáridos, no tiene enzima para ocupar, por ejemplo, la fibra dietaria, que está formada de polisacáridos que no son almidón. Entonces, los carbohidratos de almacenamiento, en el caso de nutrición, para el ser humano será solo el almidón. Por el otro lado, tenemos todos los polisacáridos de la pared celular de los vegetales y de los cereales. Estamos hablando de fuentes naturales de polisacáridos, que en general son polisacáridos que derivan de las plantas, se pueden también encontrar en hongos y en las algas, y forman lo que comúnmente nosotros llamamos como la fibra dietaria o la fibra dietética o la fibra alimenticia. Se pueden utilizar esos nombres de forma indistinta. A diferencia del almidón, como les había dicho, estos polisacáridos no podemos asimilarlos para obtener energía porque no tenemos las enzimas para liberar, por ejemplo, una glucosa dentro de la cadena grande que tienen. ¿Me siguen hasta ahí? Ya, súper. Sigamos entonces. ¿Qué polisacáridos más comunes conocemos? El almidón, que ya se los había nombrado, pero dentro de estos no almidonáceos tenemos glucosa, la celulosa, que son complejos de glucosa, similares al almidón, pero en otras posiciones. Tenemos la hemicelulosa, las pectinas y los oligosacáridos. Este grupo que les estoy hablando son aquellos los más importantes relacionados con alimentos procesados, pero también que se encuentran naturalmente en los alimentos de origen vegetal o de cereales. Entonces están ahí de forma natural, pero también se los puede utilizar como aditivos para generar alimentos procesados. Aquí hay una tabla que les resumen, que no se ve tan clarita, pero al final de la clase les he puesto la referencia de dónde viene esta información, donde resume el tipo de polisacárido o carbohidrato, el polímero del cual forma y la estructura que tiene, la estructura química y las fuentes de alimentos que lo contienen en su mayoría. Por ejemplo, el almidón tiene como polímero estructura de amilosa y amilopectina en distintos grados o formas de unirse y está normalmente presente en cereales, tubérculos, legumbres, entre otras. Por otro lado, la celulosa, que habíamos estado hablando, que forma parte de estas moléculas no digeribles por el ser humano, se encuentran en frutas vegetales, en algunos cereales también. Entonces, esta tablita les puede servir como referencia para, uno, saber de qué carbohidrato estamos hablando, cuál es la estructura física molecular que forma parte de ese carbohidrato, de qué forma estos monómeros estructurales se van uniendo utilizando puentes de hidrógeno y dónde son los alimentos donde mayormente se encuentran. Entonces, esto es una tabla de referencia y estamos hablando de los carbohidratos más importantes para la dieta humana: almidón, derivados de glucosa, hemicelulosa, pectinas y los oligosacáridos. Es interesante también relacionar estos en función de la capacidad endulzante que tienen. Ustedes saben que los carbohidratos en general, o un grupo de carbohidratos produce sabores dulces en el alimento. Dada la estructura química, todos podrían dar algún tipo de característica dulce, pero mientras más compleja la estructura, menos capacidad tienen de formar complejos dulces en el alimento. Los oligosacáridos, que son los que tienen las estructuras menos complejas, pueden generar algún tipo de sabor dulce en los alimentos, pero nunca va a ser comparado con la sacarosa o con la glucosa. Siguiente entonces. Vamos a empezar a ver cada uno de estos polisacáridos no almidonáceos de una forma general para que los conozcan y los puedan identificar de acuerdo a dónde se encuentran y para qué sirven. Entonces, el primero que tenemos es la celulosa. La celulosa se forma por una cadena lineal de glucosa. Entonces, son muchas glucosas agarradas de la manito formando fibras que tienen una estructura física lineal. Normalmente una celulosa tiene hasta 15.000 unidades de glucosa, entonces es una molécula muy grande. La glucosa se la puede aislar de plantas, de hongos y también de algas. ¿Cuál es el rol de la celulosa en este tipo de seres? Es que dan estructura a la pared celular. Entonces, por ejemplo, cuando estoy comiéndome un apio, la pared celular que forma parte de las células vegetales que forman el apio va a ser de celulosa. Y
la celulosa le va a dar esta característica de crunchiness al apio, porque mantiene la estructura de la célula de forma uniforme, que hace que tenga lo que se llama como turgencia, que sean firmes y que sean crunch cuando las comemos. Entonces, bien importante para mantener la textura de ese alimento fresco. Por otro lado, la celulosa también se puede utilizar como un aditivo, normalmente en el procesamiento de alimentos, para cambiar alguna característica sensorial de ese alimento. Y luego vamos a ver qué puede utilizarse. Características de la celulosa. No es soluble en agua, entonces si yo tomo celulosa pura y la mezclo en agua, no voy a obtener nunca una solución y voy a obtener una dispersión bien poco homogénea. Como les había dicho, no es digerible por humanos porque nosotros no tenemos celulasa, que es la enzima que corta la celulosa para eliminar la glucosa, pero puede ser fermentada por microorganismos en el intestino largo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que nosotros como seres humanos convivimos dentro de nuestro propio cuerpo con microorganismos, que es nuestra flora bacteriana natural. El intestino concentra una gran cantidad de microorganismos. Y esos microorganismos, a diferencia de los seres humanos, tienen la capacidad de utilizar distintas fuentes de carbono para crecer y formar metabolitos de interés. En el intestino se encuentran entonces microorganismos que pueden digerir celulosa. Y al digerir celulosa van a poder formar compuestos de cadena más cortita que son beneficiosos para el ser humano en la mayoría. Entonces aquí les pregunto, ¿han oído hablar de lo que es un prebiótico? Ya, sí, tenemos alguna respuesta que sí. ¿Alguien que se anima a decir qué es un prebiótico? ¿Hay yogures que tienen prebióticos? ¿Es lo mismo que un probiótico? Valentina nos dice aquí un prebiótico es una fibra y no, no es lo mismo que un probiótico. Importante diferenciar los dos. Un prebiótico es un polisacárido no digerible por el ser humano, pero que puede ser utilizable por mi flora bacteriana intestinal. No es un probiótico porque un probiótico es una bacteria viva que se añade al alimento para darle esta función probiótica. Entonces son esas dos cosas de diferencial. Entonces cuando yo como celulosa que no la puedo digerir, esa celulosa sí la puedo utilizar la microflora nativa que tengo y producir compuestos que pueden ser beneficiosos para la salud. Otro tipo de polisacáridos, la pectina. La pectina tiene una estructura diversa, es decir, son cadenas lineales, cadenas que se cruzan, cadenas que se ramifican, una estructura bien desordenada que tiene por unidades estructural el ácido galacturónico. Se encuentra normalmente se la puede extraer de productos cítricos, en particular la naranja y también de manzanas. Ahora, en el caso de las manzanas, la extracción de la pectina normalmente se realiza cuando la manzana no está muy madura. Necesitamos que esté en una condición relativamente verde, si ustedes quieren. ¿Por qué es eso? Porque la pectina, que también forma parte de ese tejido, de la estructura celular del alimento, mientras el alimento va madurando, esa pectina se va a ir utilizando por la misma manzana para generar energía y se va a convertir en monómeros que pueden darle dulzor y suavidad al alimento. Entonces, la mayor concentración de pectina se va a encontrar cuando la manzana está en estado verde. En el caso de la naranja, ¿de dónde creen que se puede obtener la pectina? ¿De la cáscara, de la pulpa? ¿De la cáscara? Hay una respuesta que dice cáscara. ¿Nadie más? Cáscara a la 1, cáscara a las 2, ya tenemos 2. ¿Quién apuesta más? La cáscara se llevó el premio. Efectivamente, la pectina se encuentra en la cáscara, pero en esta parte blanquecina que forma parte de la cáscara, no en la parte más brillosa, que es la parte naranja, porque la parte naranja va a ser muy rica en ácidos cítricos, pero esta parte blanquecina, que forma como una segunda piel de la naranja, es la que se utiliza para la extracción de la pectina. Ahora, cuando les estoy hablando de extracción de la pectina desde manzana o naranja, les estoy hablando de una pectina de origen natural. La pectina también se puede formar de forma química en un laboratorio.
Las características de la química o la natural son las mismas, tienen la misma funcionalidad, solamente que tienen distinto origen. Con las tendencias de consumo más enfocadas hacia consumo de compuestos naturales, efectivamente la demanda de pectina de manzana o de naranja se ha ido incrementando. Ustedes pueden extraer pectina o manzana desde la casa y les voy a dejar colgado en Canvas unos videos bien caseros para hacer pectina de manzana o naranja y que se puede mejorar a escala laboratorio, pero como estamos en pandemia podrían hacer. ¿Para qué puedo utilizar la pectina? ¿Alguien me dice para qué creen que se puede utilizar la pectina? Para hacer mermeladas, para espesar la mermelada. Efectivamente, la pectina se utiliza bastante en la elaboración de mermeladas porque tiene la característica de espesarse y formar un gel. Ustedes se dan cuenta de una mermelada, en particular las que venden, las que no son caseras, si uno la destapa, parece una gelatina, por lo menos la parte superior. Entonces, esta característica gelatinosa viscosa se la da la pectina. Entonces, se la puede utilizar para hacer todo tipo de mermeladas. Tiene otro tipo de aplicaciones, pero esa sería la más importante. Los oligosacáridos, entonces. Dentro de los oligosacáridos, que son también moléculas formadas por varios monómeros o unidades estructurales, los oligosacáridos son mucho más pequeñitos. Dentro de estos oligosacáridos tenemos los fructanos y la rafinosa. ¿En qué diferencian estos compuestos? En su estructura molecular, pero también de dónde vienen. Los fructanos se encuentran en su mayoría concentrados en cereales, en el ajo, en la cebolla y las alcachofas, mientras que la rafinosa se encuentran concentrados en vegetales, en legumbres y también en menor proporción en los cereales. Esa es la fuente natural de estos oligosacáridos y normalmente estos oligosacáridos no se utilizan como aditivos en los alimentos, sino que los ingerimos a través de nuestra dieta. Entonces hay cosas bien interesantes como el ajo. ¿Alguna vez uno de ustedes se ha puesto a pensar que el ajo sería una fuente de carbohidratos? Parece que nadie. Yo francamente no, o sea, nunca hasta haber leído esta publicación, por cómo uno ve el ajo, cómo lo procesa, yo diría que no tiene polisacárido, o sea, o que tiene concentraciones muy bajas, pero había tenido estos polisacáridos que son fructanos, lo cual es interesante para aprender. Entonces, ahora vamos a ver los efectos que tienen estos oligosacáridos sobre nuestro organismo. Y para poder entender cómo estos oligosacáridos pueden ser beneficiosos o no en nuestro organismo, tenemos que hablar del proceso de la digestión. Entonces, en el momento en que nosotros ingerimos un alimento, la digestión parte en nuestra boca. ¿Qué pasa en nuestra boca? Nosotros mordemos los alimentos y eso produce una trituración mecánica que lo que hace, en el caso de los polisacáridos, es romper y aplastar las fibras que son esos polisacáridos y que están dentro de la estructura del alimento. Al mismo tiempo van a ir humedeciendo esos polisacáridos y forman una mezcla antes de ser tragada hacia nuestro esófago y luego al estómago. En la boca nuestro pH es de 7 y el tránsito promedio, que es decir, cuánto tiempo tenemos el alimento en la boca, es aproximadamente 2 minutos. Yo diría que en la vida real es menos. ¿Cuántos de ustedes, levanten el dedito arriba o levanten la mano, mastican sus alimentos por 2 minutos? Francisca, ¿masticas por 2 minutos? Bien, me parece súper bien. Es bien importante el tiempo de masticación de los alimentos y eso es porque en esta acción mecánica nosotros vamos a ir rompiendo la estructura y por lo tanto vamos a hacer más biodisponibles, más bioaccesibles los nutrientes que forman parte de ese alimento. Y por otro lado, contribuye a que sea una digestión menos pesada, menos complicada. Pero yo diría que en la vida real muy pocas personas mastican 2 minutos. Yo me incluyo dentro de esas pocas personas, yo no mastico 2 minutos la comida. Pero bueno, pasa de la boca en forma de bolo alimenticio y llega a nuestro estómago. En el estómago lo que pasa es que estamos a un pH de 2.6
Y ese pH ácido empiezan a deshacerse más las estructuras químicas que forman parte de ese alimento y empiezan a liberarse estructuras moleculares mucho más chicas. En el estómago la fibra no se digiere, o sea que no va a tener un cambio muy grande. Estos polisacáridos de gran peso molecular no van a tener un cambio muy grande en el estómago, pese a que la acidez es muy alta. ¿Qué nos producen entonces estas fibras? Lo que conocemos por saciedad. ¿Quién me puede decir qué es saciedad? ¿O qué entiende por saciedad? Como sentir que uno no tiene hambre, como que está lleno. Exacto. Así en términos bien pedestriales, estamos llenos. No tengo hambre porque siento que mi guatita está llena. La saciedad es bien importante cuando uno está tratando de controlar el peso, porque, o cuando en hábitos en general, cuando uno se siente lleno, tiende a no comer. Entonces, cuando uno está controlando peso, tiene que tratar de tener el tiempo más largo de saciedad para que no te den ganas de comer cada ratito. Las fibras que no se digieren en el estómago nos dan esa sensación de saciedad. Entonces, una dieta rica en fibras va a hacer que me sienta más llena por mucho más tiempo. En el estómago el tiempo de tránsito es de aproximadamente 70 minutos. Entonces, si yo tengo una saciedad de al menos 70 minutos, estamos así como por lo más bajo, porque lo ideal sería tener una saciedad de mucho más tiempo para no estar comiendo cada hora. Pero la saciedad debería ser más prolongada. Pero ese alimento, esa fibra y todo lo que tenga presente va a quedarse en el estómago aproximadamente 70 minutos. Y luego pasa al intestino delgado. Entonces, en el intestino delgado las fibras tampoco se digieren. No les pasa nada porque no tenemos esa enzima. ¿Qué es lo que hace entonces esa fibra? Va a retardar la absorción de algunos nutrientes. Entonces, aquí es bien importante la acción de los microorganismos porque empiezan a cortar estas cadenas de polisacáridos grandes para evitar justamente la pérdida de absorción de otros nutrientes. En el intestino delgado tenemos un pH de 6.5 y el tiempo promedio de tránsito en el intestino delgado es de 200 minutos. ¿Les sorprende este número? 200 minutos es más que 2 horas. Es harto, definitivamente. A mí también me sorprendió el número y dije así, no, imposible. Pero estaba sacando la información de un paper revisado por pares, publicado en una buena revista que tenía buenas referencias, entonces dije sí, efectivamente sí. ¿Qué es lo que pasa en el intestino delgado? En el intestino delgado ocurre toda la absorción de los nutrientes y la pared celular del intestino delgado va permitiendo el paso de estos nutrientes. Pero este paso no puede ser rápido, es un paso lento que va con un ritmo bastante cadencioso, si ustedes quieren, y por lo tanto toma más tiempo. Entonces, mientras más rica en bionutrientes sea nuestra dieta, más tiempo va a tomar esa absorción. Y es bueno que sea lento porque es el único lugar donde voy a poder utilizar y transferir estos nutrientes hacia mi organismo, hacia la sangre y de ahí que llegue a los órganos. Entonces, es bueno que sea mientras más largo, mejor. Una vez que ha pasado este tiempo de residencia o de tránsito, lo que queda que no se logró absorber, que va a ser parte de cosas buenas y parte de cosas malas, pasa al intestino grueso. En el intestino grueso se produce la mayor descomposición por la digestión de las bacterias de nuestra flora natural. Estas bacterias van a producir ácidos grasos de cadena corta, como el ácido butírico, el ácido propiónico, que son cadenas de 2 o 3 carbonos, y van a producir gases. La producción de estos ácidos orgánicos y los gases, como el dióxido de carbono, están asociadas con, voy a ser bastante desagradable, con el olor de los gases que nosotros emitimos desde nuestro intestino grueso. El ácido butírico tiene un olor muy malo, muy fuerte, y el ácido propiónico también. Entonces, la mezcla de eso es lo que produce olores desagradables desde nuestro organismo. En el intestino grueso, el pH es de 5.5 a 6.8, que es un pH óptimo para que estos microorganismos puedan romper esas moléculas. Y el tiempo promedio de duración o de tránsito es de 36 horas, lo que es también altísimo. Estamos hablando de 3 días, así que es mucho tiempo. Por lo mismo, cuando yo tengo una dieta rica en fibra,
para ayudarme al tránsito digestivo, la acción no es inmediata, no es que como y al día siguiente estoy perfecta, sino que la acción necesita un cierto tiempo para mejorar mi tránsito colónico. ¿Me siguen hasta ahí? Ya, súper, vamos bien entonces. ¿Cuáles son los impactos de estos polisacáridos en la salud? Tenemos, primero, aporte de calorías en la dieta. Es bien importante el tema del aporte de las calorías en la dieta porque los polisacáridos están siempre relacionados con un valor energético alto, pero esos son los polisacáridos que nosotros consumimos en forma de almidón. Para el caso de los otros polisacáridos que hemos ido hablando hasta ahora, estos no aportan energía. ¿Se acuerdan por qué no aportaban energía? Porque no son metabolizados. Exactamente. Yo en ninguna parte de mi tracto digestivo puedo romper esas cadenas para permitir que se utilicen esos monómeros para que entren en mi sistema de glicólisis y producir energía. Por lo tanto, no me van a influenciar en el tema de acumulación de energía por una dieta rica en estos polisacáridos. No, ustedes me imagino nunca han escuchado decir, oye, no comas tanta fibra porque vas a subir de peso, ¿o sí? Yo me imagino que no. Normalmente una dieta rica en fibra está asociada a beneficios para la salud más que relacionada con el aumento de peso. Y es efectivamente porque esta fibra no me va a dar ningún efecto calórico. El otro efecto que tienen, que tampoco, que me permite controlar el tema de peso, es la saciedad que habíamos hablado. Por lo tanto, los alimentos ricos en fibra o comer fibra o tomar fibra como suplemento se dice que pueden ayudar en la pérdida de peso porque me permiten tener mi estómago lleno o con esa sensación de lleno por mucho más tiempo. Por lo tanto, deberían darme menos ganas de comer. Sin embargo, el problema de la obesidad y las ganas de comer sobrepasa este tema de saciedad. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado en cuarentena cuando empezamos el año pasado y ahora cuando hemos vuelto a cuarentena, que me ha venido como una ansiedad que la he reflejado en lo que es la alimentación. Entonces, yo almuerzo, me siento llena, pero llega como que una hora o una hora después de que he almorzado en que tengo ganas de comer. O sea, no tengo hambre porque mi estómago está lleno, pero tengo ganas de comer y es por una cuestión de estrés, de ansiedad que estoy tratando de eliminar por el lado de la comida. Entonces, cuando empezó la cuarentena, aumenté de peso, así como que me asusté porque subí harto de peso y como uno además no hacía ejercicio, eso se favorecía el aumento de peso y, yo sabía que era lo que estaba pasando, entonces lo único que tenía que hacer era tratar de regular y de enfocar mi estrés y sacarlo, digamos, desde otra forma, por ejemplo, haciendo ejercicio, bailando, leyendo un libro, riendo, jugando con los niños, no sé, etcétera, algo que no sea comer. Eh, pero eso como un pequeño paréntesis de lo que estábamos hablando. Entonces, saciedad podría ayudar en la pérdida de peso cuando tengo controlado todo el tema psicológico asociado con la alimentación, la obesidad y el sobrepeso. ¿Me siguen hasta ahí? Ya, súper. Vamos entonces. Otro efecto vendría a ser la glicemia. ¿Es importante el tema de la glicemia? ¿Ustedes ya han visto qué es glicemia en alguna de sus clases de nutrición? Ya. ¿Quién me puede decir qué es la glicemia? Es la cantidad de glucosa que hay en la sangre. Ya. Concentración de azúcar en la sangre, cantidad de azúcar en la sangre, nivel de glucosa en la sangre, azúcar en la sangre. Excelente. La glicemia es la cantidad de azúcar que yo tengo en la sangre. ¿Esta glicemia es igual para todos o es diferente para todos los seres humanos? Depende de la persona. ¿Qué cosas harían que se varíe la glicemia en la sangre, que sea específico a cada persona? Que tenga diabetes, por ejemplo. Por ejemplo,
La diabetes puede incrementar o disminuir el azúcar en sangre. Lo que come también puede afectar la cantidad de azúcar en la sangre. em, y las cantidades de lo que come, ¿verdad? No es solamente qué es lo que come, sino cuánto come de eso. Entonces, ustedes deben saber que para medir la glicemia se utiliza el índice glicémico. ¿Quién me puede decir qué es el índice glicémico? Bueno, y aquí está puesto, pero en sus palabras, en lo que han aprendido, ¿qué es el índice glicémico? ¿Han visto índice glicémico? Me imagino que sí. ¿Cómo va a reaccionar el cuerpo frente a un alimento específico? ¿Qué tan rápido causa el pico insulínico un alimento en particular? Efectivamente, tiene que ver con este cambio en la concentración de insulina frente al consumo de algún alimento. Entonces va a variar dependiendo del tipo de alimento. Va a variar si es una papa o si es un cereal o si es un vegetal o si es un alimento procesado, porque el cuerpo reacciona de distinta forma frente a estos alimentos distintos. El índice glicémico también va a estar asociado con este tiempo de absorción de los nutrientes, que puede ser bastante largo, como ustedes han visto. Y es efectivamente la respuesta del organismo a distintos carbohidratos en la dieta. Se utiliza en general la glucosa como estándar o en algunos casos el pan blanco, que se dice que tiene un índice glicémico de 100. Ese es el estándar con el que estamos partiendo. Cuando les toca estar embarazadas a las que les va a tocar, uno tiene que constantemente hacerse chequeos del índice glicémico. Y para eso, si es que a alguno le ha tocado o no, te dan una solución súper dulce, sabor a naranja normalmente, que tiene una concentración bien alta de glucosa. Te piden que te la tomes y luego te dicen que esperes 2 horas. Te toman la sangre antes de tomar, te tomas la solución y luego te piden que esperes 2 horas y te vuelven a tomar la sangre. Entonces ahí ven la respuesta que tiene el organismo frente a ese carbohidrato en específico, que es la glucosa como estándar. Sí, Matías, el análisis es en ayuno para que ninguno de los otros carbohidratos de tu dieta infiere en ese índice glicémico. Tienes que tener un ayuno de por lo menos 8 horas entre el momento del análisis y el momento de la última comida. Entonces, es bien interesante esto saber por el tema de la diabetes como parte número 1, pero también en el caso del embarazo por el tema de que puede producirse una diabetes gestacional, lo cual puede complicar el embarazo. Y sí, efectivamente, como dice Pedro, se ve la curva de insulina en ese tiempo. Está bien. Entonces, alimentos y este índice glicémico se pueden dividir en dos: alimentos con alto índice glicémico o con bajo índice glicémico. ¿Qué alimentos son altos en índice glicémico? Los granos refinados, el pan blanco y las papas. Harinas de granos refinados en particular, harina de trigo, harina de arroz, harina de maíz, que son muy ricos en almidones, van a tener un índice glicémico más alto. Mientras que por otro lado, los alimentos bajo en índice glicémico son los granos integrales. ¿Qué era un grano integral? ¿Quién se acuerda que era un grano integral? Como los cereales, Los cereales, sí, pero ¿qué diferencia un cereal integral de uno no integral? Tenemos la pan de trigo cantidad de integral, fibra, ¿verdad? ¿Cuál será la diferencia entre un pan de trigo integral como un pan de trigo blanco? la cantidad de fibra, La cantidad de fibra. Los panes integrales tienen una mayor cantidad de fibra. ¿De dónde viene esa fibra? ¿Se acuerdan? Esa fibra viene de la cáscara del cereal. Entonces, cuando uno cosecha los cereales, todos los granitos van a venir con una especie de cascarita en la superficie, que para hacer esta harina refinada, lo que se hace es pasarla por unos rodillos mecánicos que con cierta velocidad, pero no muy fuerte, los van como descascarando. Lo que me queda esta cascarita es bastante rica en polisacáridos no almidonáceos,
Y luego esos granos se pueden procesar para hacer harina utilizando un molino. Entonces Benjamín sí se utiliza un molino y se convierten en estos granos refinados. Pero cuando quiero hacer un grano o una harina integral, lo que hago es no sacar esa cascarita y moler ese grano directamente en el molino para tener una harina integral. Entonces, integral está referido a grano íntegro, de ahí viene el nombre, con la cáscara. Y evidentemente los granos íntegros y las harinas de granos íntegros van a ser más ricos en fibra que los granos refinados. Y también tienen otra coloración. La harina integral tiene una característica más café, más rugosa, tiene pedacitos de la misma cáscara que la harina blanca no tiene. Otra fuente de carbohidratos bajos en índice glicémico, las legumbres y las frutas. Interesante el tema de las legumbres, ¿no? Porque yo siempre había asociado las legumbres con un índice glicémico relativamente alto porque son ricas en carbohidratos, en almidón, pero parece que su contenido de polisacáridos es más alto, entonces tienen un índice glicémico bajo. Aunque yo discutiría que está un poquito más alto que el bajo, está acercándose al alto por su contenido de almidón. Pero estaba reportado así en la literatura. Yo reto ese conocimiento porque no estoy tan segura. Y evidentemente las frutas van a tener polisacáridos mucho más ricos muchos menos ricos en almidón y por lo tanto van a tener más fibra, más polisacáridos no almidonáceos. ¿Cuál es la ventaja de estos polisacáridos de bajo índice glicémico? Es que se digieren lentamente, como hemos visto. No producen fluctuaciones grandes en la glicemia, aunque pueden producir algunas, no son tan grandes y es porque efectivamente no se puede liberar muchos monómeros de esa estructura. Pueden potenciar la ayuda en el manejo de la diabetes, la obesidad y la salud cardiovascular. Existen algunos estudios científicos que han estudiado el impacto de estos polisacáridos de bajo índice glicémico sobre este tipo de condiciones, la diabetes, la obesidad y la salud cardiovascular. Y los estudios demuestran, que se han hecho en ratas, demuestran que existe una relación entre una dieta rica en polisacáridos de bajo índice glicémico y la prevención o el manejo de enfermedad asociada con diabetes, obesidad y salud cardiovascular, una relación positiva. Y es bien interesante saber eso porque nosotros siempre vamos recomendando una dieta rica en polisacáridos que no sean almidones. Entonces, por ese lado, es un efecto positivo bien importante. Luego tenemos otro efecto de salud interesante que es la salud del colon. La salud del colon es bien afecta bien particular a la población femenina. Normalmente los hombres no tienen problemas de colon. Estoy hablando en una generalidad, existe una minoría que sí, pero las mujeres normalmente son más propensas a tener problemas de colon. Y como las mujeres somos el 50% de la población ahora, es algo importante, no es que haya sido menos antes. Entonces, la fibra dietaria, la fibra alimenticia, que forma parte de estos polisacáridos no almidonáceos, se utiliza para prevenir los problemas que pueden tener el colon. Y es porque es una porción de carbohidratos que no se digieren nuevamente por el ser humano. Y la porción recomendada al día por la FAO es de 25 a 38 gramos de esta fibra dietaria por día. ¿Ustedes se imaginan cuánto alimento, fruta, digamos, deberíamos comer para llegar a esta porción recomendada? ¿Cinco? ¿Cinco porciones? ¿Como 6 porciones? ¿6 piezas? La recomendación que se tiene en Chile son 5 al día, ¿verdad? Han debido escuchar el programa. 5 porciones entre frutas y vegetales que deben consumirse al día para llegar a esta ingesta aproximada o recomendada de fibras en nuestra dieta. Y uno puede hacer combinaciones, puede comer 3 ensaladas, puede comer 2 frutas o comer 4 frutas y una ensalada, ya depende de cada uno. Pero una dieta balanceada debería tener más o menos una fruta en la mañana, una ensalada en el almuerzo con un postre de fruta,
Y lo mismo para la noche, una ensalada con un postre de fruta y con eso tienes tus 5 al día, que es lo que es recomendado por los programas de salud en Chile. No sé si todos lo cumplen, pero sería ideal poder hacerlo porque esto nos ayuda bastante desde el punto de vista orgánico. Entonces, habíamos hablado aquí de la fibra dietaria y la fibra dietaria se divide en dos partes, lo que es la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra soluble, como su nombre le indica, es una fibra que se puede disolver en agua y formar una solución. ¿Qué pasa cuando se disuelve en esta agua? Forma un material gelatinoso. Es viscoso, no es gelatina, pero como que yo podría golpearla con la cuchara y como que se movería así como una gelatina, rebotaría un poco. Se ha reportado que la fibra soluble puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y la glucosa en la sangre, lo cual es bien interesante como actividad más allá de la salud del cono de esta fibra soluble. Algunas fuentes de fibra soluble importantes. La avena, no sé si alguno de ustedes come avena, aquí hay una avena Quaker, que es un alimento que se puede mezclar con agua, se caliente y se puede comer así al tiro. Las arvejas, las manzanas, los porotos negros, las zanahorias y los alimentos o los frutos cítricos son muy buena fuente de fibra soluble, lo cual es bueno saber siempre. Por otro lado, tenemos la fibra insoluble. Pregunta, ¿por qué se dice tanto que la avena instantánea hace mal? Yo creo que es un mito, la verdad, porque en ningún momento el proceso por el cual la avena se transforma en hacer soluble daña su calidad nutricional. No voy a tener menos fibra, voy a tener la misma o muy aproximada el aporte de vitaminas, el aporte de otros nutrientes. Así que yo creo que más que ser real es un mito. Y yo creo que tiene que ver con que hay un fuerte movimiento en contra del procesamiento de los alimentos. Entonces, viene desde ese punto de vista, ¿no? Es entonces instantánea, quiere decir que le han hecho algún cambio físico, un cambio químico y por lo tanto es malo. Pero no tengo ninguna información así científica que pueda respaldar que efectivamente hace mal. Pero podría ser interesante buscar un estudio que refute lo que yo conozco, porque es hasta donde conozco. Pero es muy buena pregunta. Hay bastante información acerca del consumo de muchos nutrientes, tanto como efecto positivo como efecto negativo. Entonces, habíamos hablado de la fibra soluble que se encontraba en la avena y ahora vamos a hablar de la fibra insoluble. Entonces, la fibra insoluble promueve el movimiento del material a través del aparato digestivo. No es soluble en agua y por lo tanto va a formar dispersiones. El tema de que se mezcle con estos polisacáridos es que lo que hace es que empieza a hincharlos, entonces forma una especie de bolo alimenticio, si ustedes quieren, y permite que no estén en condiciones secas, sino que estén en condiciones más humedecidas, y esas condiciones húmedas es lo que permiten el tránsito del colon, si ustedes quieren. Y esa característica permite ayudar con temas de estreñimiento o con la evacuación irregular de las heces fecales. Por lo tanto, la fibra insoluble es aquella que se utiliza para mejorar el tránsito del colon y la puede uno conseguir en forma de suplemento alimenticio o la puedes también conseguir a través de la dieta. Fuentes de fibra insoluble. Tubérculos como la papa, porotos verdes, tenemos también harinas integrales, tenemos la coliflor, tenemos distintos tipos de cereales y también frutos secos. Son buenas fuentes de fibra insoluble. Ahora, uno no puede recomendar consumo muy alto de estos compuestos porque son buena fuente de fibra insoluble, pero también pueden ser buena fuente de energía. Por ejemplo, los frutos secos aportan muchos lípidos, entonces tampoco queremos que nuestro paciente coma unas cantidades muy grandes. Normalmente se utiliza un puñadito como una especie de colación para los frutos secos. En el caso de la coliflor no debería haber mucho problema, lo mismo que en el caso de los porotos verdes, que normalmente se utilizan en una dieta de forma abundante sin ninguna restricción. El chuño tiene fibra insoluble. Geomara, ¿qué entiendes por el chuño para todas aquellas personas que no conocen el chuño?
es como una harina de papa. Ya, el chuño se hace de papa, pero esa papa, que son normalmente las papas pequeñitas, sufren un proceso de transformación en frío. Entonces los congela y en ese congelamiento se produce una fermentación de esa papa. El resultado es que el chuño, la papa que se hace de chuño, tiene un color negro. ¿Ya? Ese color negro está asociado con los cambios durante el proceso de fermentación, que luego cuando la seco y la muelo produce una harina blanca o una harina un poquito gris, digamos, pero no es negra. El chuño, como derivado de la papa, va a tener fibra insoluble, pero no en tantas concentraciones como una papa, porque la papa en su estado natural no ha sufrido ningún proceso de fermentación y en la fermentación se van a ir perdiendo algunos carbohidratos, en particular almidón, pero también algo de fibra insoluble. La diferencia no debe ser muy grande, pero no es igual. El chuño es una harina libre de gluten que se puede utilizar en la elaboración de alimentos para celíacos, por ejemplo, y podría ser una buena fuente de almidón. Eso para el chuño. Otro tipo de beneficio para la salud es el efecto vascular. Se dice que los polisacáridos no almidonáceos permiten la reducción del colesterol en la sangre. ¿Qué es lo que hacen efectivamente? Los polisacáridos inducen la formación o la síntesis de ácidos biliares mediante la conversión de colesterol en estos ácidos biliares. Entonces son como un precursor. Imagínenselo como una enzima que induce esta reacción en la que el colesterol se convierte en ácidos biliares. Si yo utilizo el colesterol para formar estos ácidos biliares, por lo tanto voy a tener una menor concentración de colesterol en la sangre. Entonces, ese es otro efecto positivo que se ha estudiado sobre los polisacáridos no almidonáceos. Los polisacáridos del tipo arabinosilanos producen ácido felúrico y algunas investigaciones reportan que el ácido felúrico reduce el riesgo de tener cáncer de colon. Entonces, estos vendrían a ser los efectos vasculares positivos que tienen estos polisacáridos. Tomando en cuenta todo esto, ¿yo podría decir que los polisacáridos son alimentos funcionales? La definición de alimento funcional es un alimento que de forma natural o mediante la adición de algo produce un beneficio en la salud del ser humano. Entonces, ¿los polisacáridos no almidonáceos serán alimentos funcionales? Sí, efectivamente, se los puede considerar como alimentos funcionales, aunque como son de origen natural, la mayoría no se los etiqueta de esa forma, pero sí cumplen una función de salud en el ser humano. Hasta ahí hemos hablado de los polisacáridos que forman parte natural de los alimentos. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de los polisacáridos que se utilizan como aditivos en la formación o el procesamiento de alimentos. Y aquí les tengo un pequeño video para ver. Espérenme 2 segundos. Vamos a poner subtítulos que estén en español. Lo vamos a hacer grande. Here, you Ahí. What have they added here? You probably know it. You read on the back of the pack, and there's a confusing list of names of things you don't quite know what they are. For example, this here, stabilizer. Now, what's that? Well, with stabilizers, it's actually quite simple. A stabilizer is, in fact, an ingredient that stabilizes our food and ensures that the texture is as it should be. In other words, it's the stabilizer we can thank for our food not separating. You know it from chocolate milk, which makes sediment. Ooh, we just don't want that. So you have to stir or shake it like this. It is here that stabilizers act as a nice little helper, because if there is a stabilizer in it, then you don't need to shake the bottle so often. Stabilizers can also make something less fluid and more cohesive. It is thanks to stabilizers that jam can hang over the edge of a slice of bread without dripping on your clothes. Oh, no. Or mayonnaise, which can be squeezed out of the tube in a long cohesive strip rather than in small lumps. Yuck. Stabilizers are also important in low-fat products such as low-fat ice cream and dressing.
Fats help to add volume and texture. So when you remove the fat, you've got to add something else that adds volume and texture. Without a stabilizer, the texture of ice cream, for example, would be quite wrong and collapse. Yes, something like this. And a low-fat dressing would almost pour out of the bottle like water. Oops. Stabilizers are natural products. They come from either plants or animals. A good example of a stabilizer from plants is pectin. Pectin was discovered by a French chemist called Henri Braconnot way back in 1825. It is extracted from citrus fruits and is used today, for instance, to stabilize jam. Gelatine, on the other hand, is made from fish skin and pig or ox hide. Gelatin is used in the kitchens of the world. It is taken out as soon as fromage, mousse, cakes, and other sweets are to be made. However, whether you use stabilizers from plants or animals, the effect is the same. Namely, that they make our food keep its shape and texture, and it needed it. Ya. Eso digamos para una pequeña introducción de lo que son los estabilizantes que tienen que ver con lo que vamos a hablar ahora de los polisacáridos como aditivos. Entonces, polisacáridos como aditivos. Les decía que los polisacáridos cuando se añaden a los alimentos, se añaden para promover ciertas características sensoriales. En el video que acabamos de ver, esas características sensoriales permitían, por ejemplo, que la leche de chocolate se mantenga fluida sin separación de fases, que la mayonesa sea viscosa, que la gelatina o la mermelada se encuentren de forma sólida y no se separe el azúcar, por ejemplo, de la mermelada de la otra parte y producir esa mermelada azucarada que a nadie le gusta comer. Esa capacidad que tienen estos carbohidratos de formar esta estabilización de los alimentos se conoce como propiedad funcional. No confundir con lo que es un alimento funcional. Como habíamos hablado, el alimento funcional me da un beneficio de la salud. En el caso de los polisacáridos como aditivos en los alimentos, la presencia de ese polisacárido no se asocia con un beneficio de salud, sino con una capacidad sensorial de textura o de conformación del alimento. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos alimentos desde el punto de vista de su propiedad funcional? Pueden modificar características que están normalmente asociadas con características sensoriales. Por ejemplo, la mayonesa para que sea densa, como hemos visto, o el aderezo de ensalada para que no sea completamente líquido. Ese tipo de cosas, o la mermelada que sea un poquito más viscosa, más gelatinosa. ¿Y cómo hacen esto? Estos polisacáridos manejan tres tipos de reacciones químicas. Primero, si se pueden solubilizar o no en agua, si pueden incrementar la viscosidad de ese alimento y también la formación de geles. Tanto la viscosidad como la formación de geles están bien relacionadas con la capacidad del polisacárido de solubilizarse, porque tanto para formar soluciones viscosas como para geles, el polisacárido tiene que solubilizarse en el agua que está presente en el alimento. Ejemplo, la maicena. Cuando yo mezclo maicena con agua, la mezclo y puede costarme un poquito, pero va a llegar un momento en que se va a formar una solución homogénea. Esa solución homogénea yo la llevo a ebullición y se va a empezar a espesar la solución hasta tener una consistencia bien viscosa. Esa capacidad de viscosidad que tiene esa maicena se da a la facilidad que tiene la maicena de solubilizarse en el agua. Si estuviera trabajando, por ejemplo, con una rafinosa que no es soluble en el agua, jamás llegaría a tener el efecto de viscosidad. ¿Se entiende? Sí, perfecto entonces. Vamos a ver un poquitito de estas capacidades de solubilidad, viscosidad y formación de geles ahora. Entonces, el tema de solubilidad. La solubilidad, como les decía, varía dependiendo del polisacárido. Hemos visto que había fibra soluble y fibra insoluble, entonces cada uno va a tener una característica de solubilidad. La solubilidad está normalmente asociada con la capacidad que va a tener ese polisacárido de formar puentes de hidrógeno con el agua. Si no forma puentes de hidrógeno, no es soluble, o puede tener una parte de la estructura del polisacárido que forme puentes de hidrógeno, pero otra parte que no, y al final de cuentas los puentes de hidrógeno se van rompiendo y se separan las fases. ¿Qué es lo que le pasa a un polisacárido que sí es hidrosoluble cuando se solubiliza con el agua? Se hidrata y empieza a hincharse, entonces crece en volumen. Y ese crecimiento en volumen permite
que la solución se vuelva más viscosa. Entonces, primer mecanismo, me uno con la molécula de agua. Una vez que me he unido con la molécula de agua, el polisacárido empieza a hincharse. Cuando se hincha, aumenta la solubilidad de la mezcla o el alimento con el que estoy trabajando. Viscosidad, por el otro lado, también se da solamente cuando los alimentos son solubles y forman estas soluciones viscosas o bien pegajosas, si ustedes quieren. Y habíamos hablado del ejemplo de la maicena más el agua. Aquí les tengo otro video que es bien interesante. Esperen un ratito. Vamos a poner de nuevo los subtítulos en español. Vamos a partir desde el principio. Yay. When you mix cornstarch and water, weird things happen. Swish it gently in a bowl, and the mixture moves like a liquid. Squeeze it, and it starts to feel like paste. Roll it between your hands, and it solidifies into a rubbery ball, until you try to hold that ball in the palm of your hand, and it loses its structure and dribbles away. To many who have played with this material, perhaps as children, its strange behavior is nothing new. But understanding exactly how, why, and when this material will act a certain way has always been rather unpredictable. But now, a team of MIT engineers have developed a mathematical model that can accurately predict this material's behavior under various conditions. A single particle of cornstarch is about 1 to 10 microns wide and about 100 times smaller than a grain of sand. It turns out that particles at such a small scale experience effects that larger particles do not. Because cornstarch particles are so small, they can be influenced by temperature and by electric charges that build up between them, which causes them to slightly repel against each other. So as long as you move slowly, the grains will repel and slide past each other like a fluid. But if you do anything too fast, you'll overcome that repulsion. The particles will touch, there will be friction, and it will act as a solid. The researchers incorporated equations into their model to describe the effects of particle repulsion and the speed at which the material is deformed, to predict whether it would behave as a solid or a liquid under various scenarios. The researchers say the new model can be used to explore how various ultrafine particle solutions, such as cornstarch and water, behave when put to use, as for instance, fillings for potholes or bulletproof vests. ¿Quién se hubiese imaginado que la maicena tenía esas características? A mí me llamó un montón la atención el video y la investigación de estos profesores del MIT. Los invito a que hagan el experimento, hagan maicena y vean si efectivamente es así. Aquí alguien dice, yo lo hice cuando estaba chica, lo hice en el colegio, es súper entretenido. Para los que no lo hicieron, háganlo, es bien entretenido. Y esa capacidad, en el caso de la maicena, no está asociada con la formación de puentes de hidrógeno, ¿no? Sino con el esfuerzo mecánico al que están sometidas, si es suave o si es fuerte. Entonces, los invito a que hagan el experimento si es que no lo han hecho. Para el otro punto, la gelificación de los polisacáridos es bien interesante porque los polisacáridos... Profe, ¿se puede escupir fuego con maicena? Nunca lo hice. Nunca lo hice, nunca lo he visto, pero si se puede, debe cubrirte la boca, me imagino, para no quemarte. Pero bueno, buen dato, digamos. Volviendo entonces a la clase, la gelificación. La gelificación es un proceso, perdón, 2 segundos, es un proceso por el cual los polisacáridos entran en contacto con alguna solución y se transforman en una gel. Entonces, tengo aquí un video, que es un video de laboratorio de nuestro curso, que ustedes ya han visto videos el año pasado, que trata justamente por esta capacidad de los polisacáridos de formar geles.
Para partir, tome una probeta y mida un volumen de 200 ml de la solución de alginato de sodio. Sea preciso en su medición. El alginato de sodio en este caso es el polisacárido, que en este caso es soluble porque está en una solución. Viértala en un vaso precipitado que contiene ya un pescadito agitador. Lleve la solución a agitación a una temperatura de 50 a 60 grados centígrados. La temperatura favorece en el proceso de solubilización, entonces temperaturas altas permiten solubilizar mejor la molécula. Y homogenice la muestra por 3 minutos. Ahí estamos virtiendo jugo de frambuesa sobre el alginato a 70 grados. Tome otra bureta y mida un volumen de 200 ml de la solución de cloruro de calcio. Sea lo más preciso posible. Toma este volumen y viértalo en otro vaso de precipitado que también contiene un pescadito de agitación. Cuando los 3 minutos se hayan pasado, tome el vaso de precipitado que se encuentra en agitación y retírelo del agitador. Coloque el vaso de precipitado con la solución de cloruro de calcio. Tomando una pipeta Pasteur, tome un volumen de la solución encapsular y hágala gotear lentamente sobre la superficie de la solución de cloruro de calcio. Explicación. Lo que usted verá en este momento es que al instante en que la solución encapsular toca la solución de cloruro de calcio, se forman esferas. Esto es debido a la propiedad que tiene el alginato de sodio de formar polímeros cuando se encuentra en contacto con iones y cationes en particular, como es el calcio. Se forma una estructura que se conoce como egg box shell, que es la que permite formar una estructura polimérica que permite encapsular agentes bioactivos o ingredientes al interior de una cápsula, mientras que en la superficie se forma una matriz polimérica entre el alginato de sodio y el cloruro de calcio. Usted deberá encapsular al menos 200 ml de la solución de ingrediente más alginato de calcio. Una vez que ha terminado la encapsulación, separe las cápsulas formadas mediante un colador. Para limpiar las cápsulas, usted deberá llevarlas a un vaso de precipitado con agua esterilizada, agitarlas por 1 minuto y finalmente separar las cápsulas lavadas utilizando el colador. Una vez separadas las cápsulas, viértalas en un vidrio de reloj o en otro contenedor de vidrio y lleve las cápsulas a la estufa de secado a 45 grados centígrados. El proceso de secado se realizará por 24 horas. Ya, eso para el video digamos que se puede hacer en el laboratorio. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que estamos trabajando con un polisacárido soluble en agua, que es el alginato de calcio, que puede considerarse como una fibra. El alginato se puede extraer de los vegetales, pero también se puede producir por microorganismos. Es un polisacárido que nosotros no lo podemos digerir y que tiene la característica de que en cuanto se topa con una solución cargada positivamente, como una solución de cloruro de calcio, que va a tener altos calcios cargados positivamente, forma esa estructura que se llama egg box. Esa estructura egg box permite que, como si fuera una cajita de huevos, en la parte donde se pone el huevo se va a poder encapsular el compuesto, en este caso era jugo de frambuesa, y la parte superior, la parte que forma el box, va a formar el gel. Entonces, al interior de cada uno de esos cuadraditos, digamos, se pone el jugo de frambuesa y la parte superior es un gel de alginato de calcio. Ahora, ese gel de alginato de calcio y lo que se produce aquí se puede comer sin ningún problema. Y es bien interesante el experimento porque en el momento en el que cae la gotita a la solución de cloruro de calcio se forma como una especie de pescadito que por la agitación luego se transforma en esferas. Y aquí tengo un ejemplo de estas esferas que se pueden formar. Tenemos aquí esferas de distintos colores, una esfera de menta, una esfera de jugo de fruta, de estas que son Kool-Aid, y unas esferas de jugo de frambuesa. En el laboratorio hemos hecho pebre gelificado, así haciendo jugo de cebolla, jugo de ají, jugo de tomate.
se gelifican cada uno por separado y luego lo puedes mezclar y tienes un pebre que cuando lo comes se siente como una gelatina y luego sientes el sabor de lo que estás comiendo. Entonces, súper interesante. Se pueden hacer esferas más grandes y si ustedes buscan en internet cómo hacer un mojito por gelificación iónica, pueden encontrar videos para hacer esferas de este tamaño que sean un mojito, que tú te las comas y tengan ese sabor y sea un líquido por dentro. Así que sí, es súper bonito este laboratorio y ojalá podamos volver y lo podamos hacer, pero es bien interesante. Entonces, esa propiedad de gelificación también va de la mano de la propiedad de solubilidad. Si el alginato no se podría solubilizar, no podría gelificarse al contacto con estos cationes. Entonces, tenemos poquito tiempo, así que vamos a ver cuánto nos queda. Ya, existen diversos polisacáridos que se utilizan como aditivos en los seres humanos y aquí les tengo algunos de ellos nombrados. Los invito a que revisen las etiquetas de esos alimentos procesados, desde mermeladas hasta sopas, el helado, la carne que viene ya procesada, tipo hamburguesa, los aderezos, la mayonesa, el ketchup, todo lo que se imaginan, y vean si en su estructura o en su lista de ingredientes reconocen alguno de estos polisacáridos. Yo les digo con seguridad van a encontrar uno. O si es que no es más. Y aquí les doy algunos ejemplos de alimentos que tienen polisacáridos no almidonáceos como ingredientes. La leche de chocolate, como hemos visto en el ejemplo. El 1, si alguno de ustedes consume, el 1 y también el otro que no me acuerdo cómo se llama, tiene polisacáridos. Estos frutos vivo, que son fruta, ¿cómo se llama? El chamito, cierto, el 1 y el chamito. Estos vivos que son fruta lista para comer, que lo utilizan muchos niños, y aquí tenemos un ejemplo de un aderezo de ensalada tipo ranch, que es bien líquido en lípidos y también necesita mantener esa estructura de estabilización o estructura completa. Este es el paper en el que me he basado en esta clase, se los dejo para que lo puedan buscar. Está en inglés, pero es una lectura bien interesante porque no solamente habla de estos polisacáridos no almidonáceos, sino que también habla del almidón como un acápite separado. No se les he mostrado aquí porque estamos hablando de los otros polisacáridos. El jueves vamos a hablar de almidón. Consultas. Profe, mañana hay taller en el horario de laboratorio. Ahora vamos a hablar de eso. Ya. Ya. Eso, entonces, nosotros tenemos designado taller para esta semana. Lo que yo voy a hacer es que no vamos a tener una sesión de clases efectivamente, sino que les voy a mandar una actividad para hacer en casa. Nuestro taller debería estar relacionado con lo que es análisis sensorial. Entonces, yo les voy a mandar un video con la explicación de lo que van a hacer y las instrucciones. Lo que vamos a hacer, así súper lúdico y súper simple, es que ustedes recluten a las personas que están en su casa para hacer un panel de análisis sensorial con alimentos fáciles que yo considero que se pueden tener en la casa. No necesitan hacerlo mañana, exactamente, pueden hacerlo durante la semana, pero lo que sí me tienen que mandar algún registro de lo que han hecho y luego mandarme los datos de cómo analizó la familia. Puede ser una persona, puede ser toda la familia, los que logren ustedes reclutar, para que hagamos un análisis de todo el curso, un análisis estadístico del trabajo. Se manda de aquí a 2 semanas, así que tienen tiempo para trabajarlo. Yo sé que están cargados con trabajo, entonces tampoco los voy a estresar con esta actividad que es extra horas, pero les recomiendo que ocupen las horas de taller que tienen libres. Y les voy a mandar entonces el video y las instrucciones para que lo hagan. Es individual porque cada uno tiene que hacer probar el alimento a las personas que están en su casa. Y no hay informe, no es que ustedes van a utilizar los datos para generar un informe, sino que vamos a generar un análisis estadístico con todos los datos del curso. Lo que sí necesito que me manden es un registro de lo que ustedes han hecho. Por ejemplo, una fotografía de cómo la persona a la que están haciendo, que funge como panelista, está haciendo el análisis sensorial, cómo han puesto las muestras, si las muestras tienen código, todo lo que hemos visto en la primera clase, todo lo que tiene que ver con el setup del experimento. No es un reporte porque solamente es un informe visual. Solamente me tienen que mandar fotografías, me pueden mandar un video y lo que me van a mandar como número que se escribe, digamos, en una página,
son los valores que han obtenido durante el análisis. ¿Se entiende? No hay reporte, solamente fotos de lo que están haciendo, porque yo voy a valorar ahí si es que han seguido las reglas para presentar muestras. Y lo único que voy a mandar son sus resultados. Y con esos resultados voy a pedirle a la profe Carmen Gloria que me dé un tiempito para trabajar con cada sección, para analizarlos de forma estadística y llegar a una conclusión. ¿Se entiende? Ya. Entonces con eso terminamos la clase de hoy día. Los veo el jueves para hablar de almidón. Vayan a comer y nos vemos un poquito. Chao, que estén bien.